Muy buenas a todos, amados hermanos, de nuevo al canal. Benditos sean todos ustedes, en el nombre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre, por permitirme volver a comunicarme con ustedes por este medio, que es el canal de YouTube de la verdad de Dios que mata el relato. Bien, hermanos, hoy nos congregamos aquí virtualmente para poder hacer un estudio acerca de esto que yo tengo escrito aquí. Ovejas de la matanza, ¿sí? En donde tienen esto como núcleo central de estudio y veremos más adelante por qué tienen estas ovejas de la matanza compradores, a su vez también vendedores, y que son objetos generalmente de escarnio, porque la matanza no hace sino referencia a la pérdida de la vida, a la pérdida de la dignidad de estas ovejas, ¿bien? Pero nuestra gran bendita salvación, nuestro Señor Jesucristo, la imagen viva del Dios Padre, es nuestro pastor, ¿sí? Para eso les voy a pedir, estimados hermanos, que ustedes vayan al libro de Zacarías en su capítulo 11. Hoy vamos a estar estudiando este capítulo en particular, haciendo algunas conexiones que yo luego les voy a dar para que ustedes puedan tener bien y focalizar bien en ese estudio y meditarlo. Pero hoy vamos a centrarnos bien en Zacarías capítulo 11. Dice así: Oh Líbano. El Líbano hoy, como pueden saber, es un país que está ubicado al norte del territorio de Israel, ¿sí? Ahí en la zona del Medio Oriente, en donde en la antigüedad tenía como característica propia un bosque espeso, donde habían cedros, donde habían diferentes tipos de encinas, árboles de gran prestigio, de gran majestad, ¿no es cierto? Y sobre este mismo Líbano, sobre estos mismos árboles, que ya veremos qué es lo que es, va a dirigir la palabra a nuestro Señor, la palabra de Dios, hacia el profeta Zacarías para que testifique, como verdadero profeta del Señor, la realidad que está aconteciendo. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. El fuego, podemos saber que es un elemento, el fundamental, que hace mención fundamentalmente en la Biblia a dos conceptos importantes. El primero es el de la purificación de la fe, la purificación de nuestro objeto tan preciado que es regalo de la gracia del Padre, para que nosotros podamos tener un mejor testimonio, mayor fruto que se produce por y para la fe, por y para la justicia, es decir, la voluntad de Dios. Pero también el fuego hace mención al elemento de castigo, es decir, de juicio divino en contra de aquellas naciones, pueblos, gentes, personas que son incrédulos, es decir, que no tuvieron la verdadera fe, que no produjeron por obra, ¿no es cierto?, lo que esa fe produce siempre por obra, porque la fe sin obras es muerta. Como dice en la epístola de Santiago, muy bien remarcado, y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo cuando ustedes, de cierto les digo, que el que no come mi carne y bebe mi sangre, bien, no entrará al reino de los cielos. Ese va a ser el motivo de un video posterior, bien, que significa comer la carne y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Digo porque por ahí seguramente habrá muchos católicos que adopten la doctrina de la transubstanciación, pero bueno, eso será otro tema. Bien, hoy lo que nos compete es conocer acerca de esto. Abre tus puertos y consume el fuego tus cedros. ¿Vieron? Primer tipo de árboles. Aúlla, es decir, gime, o ciprés, otro tipo de árbol, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aúllen encinas de Basán. En otras partes de las Escrituras también hace referencia a vacas de Basán, ¿bien? Y estamos hablando ya, espero que en sus corazones el Espíritu Santo vaya declarándoles qué es lo que va siendo significancia esta palabra. Aúllen encinas de Basán porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia, su grandilocuencia, es asolada, dejada en desierto. Estruendo de rugidos de cachorro de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Hermanos, antes de pasar al versículo 4, yo quisiera decir que estos árboles, los cedros, las encinas de Basán, ¿no es cierto?, estos árboles magníficos del Líbano y todo lo que representa a la gloria y a la espesura del Jordán, son, vamos a ver más adelante, compradores, porque evidentemente tienen no solamente riquezas
tu gloria y magnificencia en esta tierra, como también la palabra de Dios nos dejará hacia adelante, sino que esta riqueza está hecha a manos de el abuso de otro grupo de personas, es decir, las ovejas de la matanza, las cuales, por medio de la palabra de Dios, siempre están constantes a poner la otra mejilla, a ser humildes, a ser despojadas, como nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo máximo, cuando en Isaías 53, verso 7, Él dice que, llevando la carga de nuestro pecado, fue llevado como oveja al matadero. Lo trasquilaron sus trasquiladores, los compradores, ¿bien? Y despojaron de sí su hermosura, que no había semejanza ni parecer con ningún hombre. Por eso nuestro evangelio, el evangelio de Juan, dice: he aquí el hombre, Pilato, porque nadie lo podía reconocer. Pero nuestro Señor bendito fue el ejemplo máximo de una oveja de la matanza, y nosotros como sus seguidores y discípulos tenemos que caminar en la misma fe y en la misma obediencia. Pero bueno, los compradores son estos árboles que están aullando, cuya magnificencia, cuya gloria, cuya riqueza es asolada y consumida por el fuego, es decir, el juicio divino, en este caso, del Señor. En la Biblia que yo tengo, es una Reina Valera 1960, suelen poner títulos. En este caso, antes de empezar el versículo 4, habla de los pastores inútiles. Los pastores inútiles, vamos a ver más adelante, como nosotros somos ovejas de la matanza, los pastores son aquellos que nos deberían defender, pastorear, apacentar, cuidar, ¿no es cierto?, con sus callados, para que nosotros podamos ir a una relación cada vez más correcta y espiritual con nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, mediante Jesucristo, ¿no es cierto? Pero aquí se le dice un adjetivo calificativo diciéndole de inútil. Alguien inútil es alguien que carece de utilidad. Alguien inútil es aquel que no produce el fin o el motivo para lo cual está en esta tierra. Así ha dicho Jehová mi Dios, empieza el versículo 4, es decir, palabra del Señor. La palabra del Señor hecha carne es Jesucristo, ¿no? Apacienta las ovejas de la matanza. Aquí está, y esto quiero que se queden a ustedes en sus corazones y que lo confirme el Espíritu Santo, es mi deseo, en sus vidas, de que somos ovejas de la matanza, todos aquellos que sufrimos los escarnios, la persecución, la aflicción, por causa de gente que es impía, incrédula, y que en este mundo cada día que va a ser más entregado a una pérdida de gracia, como veremos más adelante, bien, nos afligen o nos provocan. Apacienta, dice el Señor, mi Dios, las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores. Bien, venía hablando de los compradores que eran estos árboles de gran magnificencia. Ellos son los que matan, estos compradores, a las ovejas de la matanza, y tienen una característica. Fíjense que a la mitad del versículo 5 dice: y no se tienen por culpables. Es decir, no se consideran a sí mismos como que estuvieran haciendo algo malo o en contra de la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Y el que las vende, los vendedores, porque toda transacción comercial está claro de que hay un vendedor y un comprador y un objeto o una persona que está siendo vendida o vendido, ¿bien? Y el vendedor, o sea, el comprador no se siente culpable, pero el vendedor, ¿sí?, dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Claramente, no solamente el título nos deja claro de que son pastores los que nos venden, sino que está haciendo caso o representación al grupo religioso que está a cargo de las ovejas de la matanza, evitando, o cuya función principal sería evitar, que los impíos de la tierra, los compradores, los grupos elitistas, políticos, gobiernos corruptos, digamos, fuerzas demoníacas de las potestades de las tinieblas, nos consuman. Porque ustedes sabrán que cuando fue la caída del hombre y de la mujer en el huerto del Edén, le dijo a la serpiente el Señor, le dijo: maldita sea tú de todas las criaturas de la tierra, arrastrarás tu pecho sobre el polvo y polvo comerás por el resto de tus días. Ahora, es interesante porque nosotros somos hechos del polvo y estos compradores, evidentemente, varios lugares de la palabra de Dios dice que consumen nuestra carne, nos despojan,
nos destruyen, bien, nos hacen desaparecer y no hay justicia aquí en la tierra para las ovejas de la matanza. Los compradores está claro quiénes, pero los vendedores, estimados hermanos, son aquellos grupos religiosos de la índole que ustedes prefieran. Fundamentalmente dentro de lo que es el cristianismo tenemos dos grupos grandes, catolicismo y protestantismo, que en vez de defendernos de los compradores, nos venden. Y fíjense que la característica de los compradores era que no se sentían culpables, pero la característica de los vendedores son que dicen esta oración: bendito sea Jehová porque he enriquecido a causa de la venta de las ovejas de la matanza. ¿Qué significará vender una oveja de la matanza? Quiero que ustedes se pregunten a ustedes mismos, porque creo que queda claro el significado espiritual para mí, por la revelación del Espíritu Santo, que sea bendito por los siglos. Hace referencia a que no solamente por un error de omisión, el no publicar la verdad, como es debido, es un acto de venta, sino también, muy apesadumbradamente lo tengo que decir, que lo hacen a propósito, en convenios totalmente deliberados y conscientes, digamos con conciencia del bien y del mal, que pactan con políticos, con mega iglesias, con magnates del evangelio, con fuerzas oscuras del mal, con las partes económicas, porque por ejemplo, lo que prima en el 90-95% de las falsas iglesias que pululan hoy en la tierra es que son políticamente correctos. El ser políticamente correctos tiene un solo fin: tener un público cada día más amplio y mayor riqueza o ganancia a causa de la venta de las ovejas de la matanza. Todo cierra, hermanos amados, lamentablemente en estos tiempos de apostasía. Pero miren cómo dice: porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas, dice este grupo de vendedores. La palabra de Dios acerca de este grupo de vendedores. El versículo 6 dice: por tanto, dice el Señor, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Es decir, la pregunta que nos hace esto es: ¿las ovejas de la matanza son moradores de la tierra? Yo creo que la respuesta es no. Las ovejas de la matanza, los hijos de Dios Altísimo en Cristo Jesús, somos moradores del cielo. Somos parte de la palabra de Dios. Somos partes de su cuerpo. Somos partes de la verdad que nos hizo libres. Por lo tanto, nuestra ciudadanía es celestial y no en la tierra. Pero el Señor acá dice en el versículo 6 que no tendrá ya más piedad de los compradores, ni de los vendedores, ni de los pueblos, ni de las naciones que no tengan un pacto en Cristo Jesús. Es decir, de los moradores de la tierra. Así dice Jehová: porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Esto hace referencia a lo que estamos cada día más acostumbrados a ver, en donde la gente, entre ella, se mata, aumenta la violencia, aumentan los delitos, aumentan los momentos de fornicación e inmundicia, ya lo hacen a plena luz del día y no en la oscuridad, aumenta la desobediencia a los padres, aumenta la fornicación espiritual con la idolatría, aumentan y pululan falsas religiones, los políticos cada vez están más corruptos, la familia está destruida. Y eso, hermanos amados, sepan una cosa: que la familia esté destruida y que estén llenas las iglesias, para los ojos de Dios es aberración. Ustedes pueden llamarlo políticamente correcto y seguirse congregando en donde ustedes gusten, pero yo no voy a dejar de decir la verdad de Dios que mate el relato, porque iglesias llenas y familias destruidas ante los ojos de Dios es abominación. Porque todas las cartas escritas en el Nuevo Testamento hablan de iglesias que se juntaban y compartían el pan con sencillez y humildad de corazón en las casas. Ningún momento se mandó a construir establecimientos. De hecho, en el libro de Hechos, dice que el Señor, que es Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, no habita en templos hechos por manos humanas. Por ende, nuestro templo, que es espiritual, de piedras vivas, de hijos de Dios en Cristo Jesús, jamás pondrían primero el orden en una iglesia cuando pierden el orden en la casa. Porque ¿a dónde están las iglesias quejándose del feminismo? ¿Dónde está el catolicismo quejándose del feminismo? ¿Dónde está el protestantismo quejándose del feminismo? Se están consumiendo y mordiendo las unas a las otras, aparentando piedad, pero en el fondo lo único que los une es la avaricia y el amor por el dinero, el poder y el orgullo. Entonces el Señor ya no tiene más piedad por los moradores de la tierra.
Sin embargo, yo puse acá una flecha que dice que es Dios nuestro pastor, de ida y de vuelta, como podrán ver, aunque está medio mal hecha, porque mi don no es el dibujo. Creo que queda bastante evidente. Pero es una relación estrecha y directa porque esto es una ecuación que va y vuelve. Las ovejas de la matanza son pastoreadas por Dios y el pastor de Dios, que es Jesucristo, nuestro Señor, necesita, es decir, para que ustedes sean considerados discípulos, que ustedes obedezcan a la fe del Señor. No es cuestión de decir yo creo y decir Señor, Señor, porque ustedes bien saben, más que yo, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero dice el versículo 7 de Zacarías 11, apacenté, dice Dios, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Anoten Mateo 5, ¿sí? En las bienaventuranzas del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, la primera bienaventuranza que nombra es a los pobres de espíritu, los pobres del rebaño, aquellos que admiten su bancarrota espiritual, aquellos que no ponen su esperanza en cosas materiales de esta tierra, aquellos que no ponen su confianza en los hombres ni en falsas iglesias ni falsas doctrinas, aquellos que cumplen los mandatos del Señor, aquellos que se sienten que sin Dios no serían nadie. Esos son los pobres del espíritu, aquellos que alcanzan la misericordia de Dios porque son misericordiosos con su prójimo. Que dicho sea de paso fue el samaritano, no ningún levita ni sacerdote, porque por algo también lo contó el Señor. Y tomé, dice el Señor en el versículo 7, para mí, como pastor que es, 2 callados o 2 varas. A la una puse por nombre gracia y a la otra ataduras, y así apacenté a las ovejas de la matanza. Gracia y ataduras. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. La gracia es simbolismo del amor y de la misericordia infinita de Dios para con sus hijos en Cristo Jesús. La gracia es la misericordia y es la fe que te regala el Señor, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por esta pobreza espiritual que el Señor ha visto y, como afligidos que éramos, nos ha regalado abundantemente su gracia y fe para salvación. Y la otra, ataduras, es justamente lo que eso significa, mantenernos atados a Él. Esta es la relación que yo puse aquí. No hay relación con el Señor si no hay una atadura a su mandamiento, a su Torah, a su ley fundamental de amarás a Dios con toda tu mente, alma, corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Por lo tanto, estas ataduras deben ser respetadas por amor al Señor, porque eso es lo que produce la verdadera fe, que nosotros como ovejas de la matanza, teniendo a nuestro lado falsos, hipócritas, mercenarios de la palabra, que son vendedores y pastores inútiles, y teniendo del otro lado a los tiranos de este mundo, a la élite globalista, representada muy bien hoy en día por la ONU, por la OMS, por la Agenda de 2030, ¿no es cierto? Compradores que nos transquilan y nos comen como el polvo, porque son una camada de serpientes. Entonces, eso es las ataduras. En el verso 8 dice, destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. Y también el alma de ellos, de estos pastores, me aborreció a mí. Fíjense que el Señor se impacientó. ¿Con quién se va a impacientar? Con alguien que supuestamente debería estar cumpliendo un rol en favor del Señor para cuidar a las ovejas. Perdió la paciencia. El Señor perdió la paciencia con estos 3 pastores y los destruyó, pero porque también vio que el alma de esos 3 pastores aborrecía al Señor. Estaba representando al Señor aquí en la tierra, pero hacía todo lo contrario con su conducta. Supuestamente estaba comiendo la carne de Jesucristo porque sabía y conocía de la palabra de Dios, pero no bebía su sangre, es decir, no la ponía por obras. Por lo tanto, las ovejas se transformaron en de la matanza, compradas por gente impía, aprovechándose de estos embaucadores y testaferros del mal. Ahora yo quiero que ustedes piensen una cosa. Cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra en forma humana, cuando la palabra de Dios se hizo carne, como dice el verso 14 de Juan 1, el Señor Jesucristo vino y luego de que Él muriera y resucitara para gloria y honra de Dios Padre, porque su obra fue aprobada,
la de la salvación, la de la redención de nuestros pecados, se destruyeron 3 clases de jerarquías dentro de lo que se conocía el pueblo de Dios. Sacerdotes, fariseos y saduceos. Levitas, que estaban a cargo del cuidado y la administración en el templo. Y escribas, aquellas personas que con su pluma mentirosa habían tergiversado muchas veces la voluntad del Señor para hacer perder a las ovejas de la matanza. Pero hoy les digo esta gran verdad profética. Prontamente serán destruidos 3 pastores inútiles. Catolicismo, por un lado, con toda la agenda ramera que tiene, amando el precio de la injusticia más que el precio de Dios. El protestantismo, junto con toda la madre de sus abominaciones y divisiones, que lo único que le interesa es el dinero, el poder y el orgullo. Y las falsas religiones, que se hacen ser parte del mismo Dios y son una camada de hipócritas mercenarios, como por ejemplo el Dalai Lama, que está pidiendo que las criaturas le succionen la lengua en público. Esos 3 falsos pastores serán destruidos antes de la venida del Señor Jesucristo en gloria. Y eso lo profetizará el Elías que ha de venir. Ahora, esto yo se los estoy contando para que ustedes guarden sus conciencias. Para que si están en medio de ese pueblo idólatra que se hace llamar de Dios, de falsos pastores, que se visten muy bien de traje, de corbata, que usan perfumes, que siempre llegan a hora, que compran muchos instrumentos musicales y ponen luces y tienen un amor por los púlpitos y los primeros bancos en la sinagoga, huyan de ellos. Porque yo se los estoy diciendo en el nombre del Señor Jesucristo, porque va a correr fuego. Luego dije, en el verso 9, dice el Señor, no los apacentaré ni a los pastores ni a los pueblos, es decir, moradores de la tierra. No los apacentaré. La que muriere, que muera. La que se perdiere, que se pierda. La que queden, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia, dice en el verso 10, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Amados, vemos todos los días cómo el callado de la gracia está rompiéndose, porque los pueblos están de tiranía en tiranía. Aumenta el progresismo, el feminismo, la agenda LGTB, y nadie hace nada, porque la pobreza se multiplica en Latinoamérica, en África, en Europa, en las poblaciones de Oceanía, y nadie dice nada, porque estamos llenos de iglesias marketineras, vestidas de gloria y honra como la Odisea, diciendo bendito sea Jehová que ha enriquecido, iglesias falsas de la prosperidad y demás secuaces, pero nadie critica ni nadie le da una ayuda al huérfano. Yo mismo he luchado por gente que era huérfana. Yo mismo he puesto y pondré aún mi sangre, porque me causa desesperación el ver que se juntan tan bien en las iglesias, pero después hacen la vista a un lado cuando hay una persona pobre, viuda, huérfana, que pide ayuda y nadie los ayuda. Miren la sociedad que tienen. Miren la sociedad que tienen y díganme qué hacen tantas iglesias cuadra por cuadra. Ahora díganme una cosa. Verso 9, no los apacentaré, la que muriere que muera, la que se pierda, las que queden que cada una coma la carne de su compañera. El callado gracia luego tomé y lo quebré, para romper mi pacto de gracia común con todos los pueblos. Eso de que el sol sale para buenos y malos y la lluvia viene para buenos y malos y seamos perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto, decía nuestro Señor Jesús, está a punto de romperse porque el pacto con los pueblos idólatras, con los vendedores, con los compradores y con los moradores de la tierra está por llegar a su fin. Y fue deshecho en ese día, dice el verso 11, y así conocieron los pobres del rebaño, las ovejas de la matanza, que me miraban a mí, es decir, que tenían un pacto conmigo, su buen pastor, que era palabra de Jehová. Ustedes deberían estar viendo cómo se pierde todo y decir, el tiempo está cerca. ¿Qué hago yo siendo una persona que aparenta piedad y no tengo piedad? ¿Qué hago yo formando parte de la hipocresía religiosa de esta época? ¿Para qué Dios me tiene acá? ¿Para ser un cobarde, timorato, tibio, como los laodiceanos? ¿O que me manda a proclamar con vehemencia la palabra del Señor sin miedo al que dirán?
Dice así también que les dijo en el verso 12, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo, dice el Señor. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto se cumplió cuando Jesucristo vino y lo vendió Judas Iscariote, uno de los discípulos, traicionero por supuesto, para venderlo a los compradores. Es que Jesucristo fue la primera y es la última, el primero y el postrero. Nuestro Señor fue ejemplo en todo. Él nunca pidió cosas que Él no haya hecho primero. Y pesaron por Él 30 piezas de plata, que en la antigüedad era el precio de un esclavo. Por eso es que en el verso 13 dice el Señor, échalo en el tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Yo que tuve gracia con aquellos impíos, que les perdoné la vida debido a mi gran misericordia y por amor a mí mismo, y no quebré el cayado de gracia común para todos los pueblos y moradores de la tierra, cuando debería haberlo hecho ante el primer error, porque eso sería justicia también, me pagan como un esclavo al Creador. No solo eso, sino que tomó las 30 piezas de plata y las echó en la casa de Jehová al tesoro. Nada se perdió. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y antes de que pasemos a los últimos 2 versículos, hermanos, quiero que sepan una cosa. Si ustedes llaman Israel al pueblo que nosotros hoy tenemos geopolíticamente hablando, confeccionado, dicho sea de paso, en base a una traición del gobierno de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial a las naciones árabes, ¿no es cierto?, y palestinas de aquella época, porque ciertamente el que conoce la historia sabrá que Gran Bretaña en el año 1916 y 1917, antes del conflicto de la Primera Guerra Mundial, antes de que finalizara, les convenció de que estos pueblos árabes se levantaran en revuelta y en rebeliones contra el Imperio Otomano. Otrora era el imperio que gobernaba sobre esa zona, el Imperio Otomano, turco, que también estaba de parte de Alemania y del Imperio de Austria-Hungría, para que cuando terminara la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, con los aliados, le devolviera, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Australia, le devolvieran esas tierras que reclamaban los árabes y palestinos por haber ayudado a los aliados en la guerra contra el Imperio Otomano. Pasó la Primera Guerra Mundial, no se lo devolvieron, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, luego del Holocausto, del genocidio nazi al pueblo judío, fue confeccionada 2 grupos fundamentales: la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la Organización Mundial de la Salud. Todas bases asentadas antes de que comience el fin jubilar, el fin del último jubileo de la existencia humana en esta tierra, para formar las bases del nuevo gobierno mundial, tras las sombras. De hecho, son 10 naciones que priman, digamos, en las Naciones Unidas. Las 10 naciones que toman mayores decisiones, digamos, a nivel mundial. Bien, la mayoría de Europa, junto a Estados Unidos y algunas otras de Asia, como por ejemplo Japón y China. Ahora, también a partir de ahí se confeccionó geopolíticamente un Estado de Israel en contra de lo que se le había prometido en un pacto a el pueblo árabe de ese momento. Por eso es que hoy en día, este Israel, que fue entregado en manos de una gran ramera como el sionismo, porque es un movimiento político que nada tiene que ver con la palabra del Señor, fue entregado y fue, de hecho, puesto títeres desde ese momento en adelante que sean funcionales al nuevo gobierno mundial. Esta hermandad de ataduras que también se va a romper es entre Judá e Israel. Entre Judá e Israel es entre el pueblo verdadero de Dios, que siga al verdadero pastor, al Mesías verdadero, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el unigénito Hijo de Dios, ¿sí?, y aquel pueblo falso de Israel, o los falsos judíos, como dice Apocalipsis, que congregan en falsas sinagogas y que hacen ídolos de todo cuanto tienen enfrente, que son los otros, que van a seguir al otro falso pastor, o al pastor insensato, que vamos a ver en los próximos versículos, que es el anticristo, el gobernador del último imperio mundial, que está pronto a asomar sus narices para que todo el mundo lo aprecie. Ahí va a ser la ruptura de la hermandad, y eso es lo que va a dar comienzo a la persecución del verdadero pueblo de Dios en Israel, que siga y reconozca a quien traspasaron, a Jesucristo. Pero nada tiene que ver el país de Israel de hoy en día con el verdadero Israel bíblico, que es todo aquel que sigue la voluntad y hace la voluntad del Señor.
Tú y yo, si amamos al Señor Jesús y tenemos fe, si hemos nacido nuevamente, formamos parte del Israel bíblico. Pero diga, ¿qué tiene que ver un político y un sionista con el verdadero pueblo de Dios? Digo, porque hay muchas personas que confunden eso, que confunden, oremos por la paz de Jerusalén. Perfecto. Oremos por la paz de Sión y la salvación de Sión, de que del monte de Sión descienda la salvación. Es profético, es bíblico. El monte de Sión es Jesucristo, es nuestro Salvador. Es el verdadero monte. Ustedes deben saber que los montes en la Biblia, en la poesía bíblica, hace referencia, al igual que árboles altos y majestuosos, a personas, y no solamente estrictamente a montes geográficamente hablando. Es decir, los montes que gobiernan hoy en día la Jerusalén terrenal son montes que son puestos por el falso gobierno mundial, que lo único que le interesa es poner al máximo de los emperadores de la tierra, que es el hijo de Satanás, el anticristo, que es todo lo contrario al Padre Celestial y a su Hijo unigénito, su brazo extendido de poder, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nada tiene que ver entonces la política y el sionismo con la verdadera Sión que trae salvación. Ahora, esto es necesario que lo estudien a conciencia pidiéndole al Señor que le dé la revelación, que tienen que pasar horas, que tienen que investigar la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. No busquen tan siquiera fuera. Si les gusta la historia, lean, para que vean lo que he dicho, por ejemplo, del pacto de la ONU, ¿no es cierto?, con los sionistas, o para que vean la traición del pueblo inglés y de todos los aliados en general, digamos, en contra de lo que es a los pueblos árabes que estaban ahí, que les ayudaron y que pusieron su sangre para vencer al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Antes de ser yo creyente del Señor Jesucristo, me hizo estudiar mucho las historias del Señor. Y yo no sabía por qué me gustaba tanto y me fascinaba, al igual que el ADN, que próximamente tengo pensado hacer un estudio, porque somos nosotros el verdadero templo que quiere ser adulterado, ¿no es cierto? Pero para eso ya vendrá tiempo según la voluntad del Señor. Me interesa que terminemos, para que el video no se haga tan largo, desde el versículo 15 en adelante. Acuérdense que dejamos en que las ataduras se romperán entre los verdaderos judíos del pacto que reconocerán a Jesús y los falsos judíos, sinagoga de Satanás, que no reconocerán a Jesucristo, es decir, que harán pacto con el anticristo. Y específicamente del anticristo es que habla el Señor en su palabra a Zacarías, en el capítulo 11, desde el verso 15 en adelante. Y me dijo Jehová, toma aún, es decir, todavía no termina la profecía, sino toma aún los aperos, es decir, las vestimentas, de un pastor insensato, es decir, carente de sabiduría. Es decir, si el principio de la sabiduría, según la misma Biblia, es el temor a Jehová, el temor a Dios, es decir, este pastor no tiene temor de Dios. Por lo tanto, es insensato y carente de sabiduría. Por lo tanto, si no hay temor de Dios, es porque tiene un ídolo, y ese ídolo es Satanás. ¿Por qué aquí dice el verso 16? Yo levanto en la tierra, para los moradores de la tierra que ya no tienen más la gracia del Señor, porque estaba quebrado ese cayado, recuerden, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, a las personas estas que dijo en el verso 9 el Señor. Es decir, que levantará en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas. No le interesa de las personas que se pierden espiritualmente. No buscarán a las pequeñas, aquellos débiles espirituales que necesitan de su comida y su ración a tiempo para no morir. No curará a la quebrada, es decir, no curará a aquella que ha sido rota en las relaciones humanas porque tanta venta y compra impía le han destruido su alma. Tampoco llevará a la cansada a cuestas, como sí hace nuestro Señor, cuando busca a la una que falta y deja las 99. Sino que hará otra cosa, dice. Sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿No se dan cuenta, hermanos amados, que dice que lo único que hará es comer la carne? Como le dijo a la serpiente, comerás polvo el resto de tu día. Como en un montón de otras profecías dicen que al pueblo de Dios lo rompen y lo ponen como para caldero, utilizando y comiendo y despojando la carne de sus propias ovejas. ¿No se dan cuenta las serpientes que somos el alimento de ellas? Y este, que es el representante del mal en la tierra, el hijo de Satanás, el anticristo, que será juzgado por la espada del Espíritu del Señor Jesucristo en su segunda venida con gloria, este dice que en el verso 17, el final, para ir terminando, dice: ¡ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo. Hiera es
rompa, destruya, hiera. La espada es el espíritu. La espada es el espíritu del Señor. Es decir, la voluntad de Dios está en herir el brazo y su ojo derecho. Presten atención porque esto también lo habla Daniel en su profecía, y es necesario que escudriñen cuanto antes, que la espada va a herir el brazo, que es la descendencia, el término es Zeroar, lo mismo que en Isaías 52, un gran profesor y maestro que tengo yo, Baruch, me ha enseñado para el resto de mi vida, me quedará gracias, hermano, si es que algún día ves este video, solamente Dios lo sabe. Hiera la espada su brazo, su descendencia, su genealogía, su simiente, eso quiere hacer referencia al brazo, y su ojo derecho, bien, que es la ventana del alma, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo. El ojo nuestro es la ventana del alma. Del todo se secará su brazo, es decir, no tendrás descendencia. No tendrás descendencia. Bien. Y su ojo derecho será enteramente oscurecido, porque evidentemente es el gobernador de las tinieblas en esta tierra. No hay nada de luz en él. Por eso decía el Señor Jesucristo que nuestro ojo no tiene que estar acostumbrado a las tinieblas, sino a la luz, porque si no todo nuestro cuerpo estaba sucio y lleno de tinieblas. Este ser representa a las tinieblas mismas, sin descendencia, porque está herido por la espada de Dios, y con su ojo, es decir, la ventana de su alma, totalmente en oscuridad para hacer solamente lo que no le conviene, el mal, a las ovejas de la matanza, los hijos de Dios. Así que quiero terminar, amados hermanos, bendiciéndolos en el nombre de Cristo Jesús. Que esta enseñanza haya sido de bendición y edificación. Que el Padre siempre los cuide y siempre los cuidará. Pongan su fe en Jesús. Que Dios me los guarde. Gracias, hermanos. Amén.